Bueno, a ver si nos volvemos a unir. Vamos a esperar a Laurita. Yo estoy, la verdad que, no sé, estoy la palabra es agradecida. Me siento agradecida. Agradecida porque con muchas son las personas que pasaron por acá y de todas he aprendido un montón de cosas. En el caso de Laura, tal vez es bueno, su campo, su área, ¿no? Y me llega mucho porque ella está hablando y yo empiezo a pensar en casos, empiezo a pensar en mí como mamá, en mis hijos, en alumnos y cuánto necesitamos nosotros aprender para hacer las cosas bien, porque no es que nosotros, bueno, no nos importa, realmente desconocemos. Hoy cuando Laura me hablaba y siempre que hablamos con ella, yo me siento una ignorante en el tema y todo el tiempo estoy aprendiendo con ella. La verdad, y repito lo que dije hace un ratito, ¿no? La, Hoy escribí en mi Facebook porque siento que es sumamente interesante. Las otras, en todas las charlas yo me siento re feliz con todos los invitados. Pero Laura trae mucho conocimiento acerca de qué podemos hacer nosotros, no, porque uno lo piensa con los alumnos porque este programa está pensado para los alumnos, pero en realidad nos llega a todos, porque todos nos vinculamos de alguna manera. Y ella lo va a explicar mejor ahora. Le estaba diciendo Laura que la verdad, y te lo digo públicamente, estoy agradecida. Voy a repetir una cosa que le dije hoy. Le dije, yo te tendría en la mesita de luz. Viste que en la mesita de luz uno pone el libro, los anteojos, lo más preciado lo pone ahí, para preguntarle todo. Es muy interesante. No, Y cuanto más lejos el estoy de tener docente todas las aprenda. respuestas. No, No, pero estoy muy ¿sabes? lejos de tener. A ver, eh, eso lo sabemos, nadie conoce todo, ¿sí? Pero como docentes, trabajamos con niños, adolescentes, y sí, yo seguro. no he sabido resolver muchas cuestiones. ¿Me entendés? Más allá del ABC, que tenemos esto que después vos lo vas a colgar, me dijiste, para que se vea la página y todos podamos ver, porque es bastante extenso, y la verdad que se ocupa de todo. Hay muchas otras cosas que yo desconocía, ¿me entendés? Así que bueno, te lo quería decir. Lula, te voy a pedir que repitas por favor el mensaje, lamentablemente tuve que cortar. Acá está. Dice, muy importante ESI en todos los niveles. Hay que enseñar a cuidarnos y a cuidarse. Y seguí, por favor. No sé si Bueno, dijo algo Hilda estaba, por ahí. Antes de que no sé sigas, para si que vamos a Hilda, saludar a Hilda, sí. que dice, creo que como docentes estas cosas nos ayudan a tener una mirada atenta sobre la conducta de los alumnos. Ahí está, Bueno, totalmente. yo estaba contando un poco respecto de esto de la violencia, cuando los niños son testigos de violencia. Hay trabajos e investigaciones que se han hecho respecto de los huérfanos del femicidio, ¿no? De niños y niñas que quedan sin su mamá porque su femicida la asesinó, ¿no? Entonces, Interesante. Sí. en los últimos años son casi 4.000 niños y niñas que han quedado sin su mamá y que seguramente han sido niños testigos de violencia, ¿no? Sí. Eh, entonces, me parece que es importante empezar a entender que por más que la violencia no sea directa contra estos niños y niñas, tiene el mismo efecto traumático y el mismo efecto devastador en el psiquismo de alguien en desarrollo, ¿no? De un adulto también, pero Sí, digo, como estamos hablando de niños y niñas, sí, sí. bueno, tiene un efecto devastador. Y después, bueno, sobre lo que yo quería hablar un poco hoy, tenía que ver con específicamente con un tipo de violencia, que es el abuso sexual contra niños, niñas y Mm. adolescentes. Voy a volver a decir lo mismo que dije la otra vez y que digo cada vez que hablo de este tema, que se lo conoce como ASI, como abuso sexual infantil, pero que en realidad no es abuso sexual infantil, sino que es contra la infancia, ¿no? Ajá. Porque no es el niño el que hace el abuso, Sí, sí, ¿no? qué Es importante cómo contra. nombramos las cosas, Laura. Entonces, Sí, es sí, muy sí, importante las sí, palabras que elegimos sí, para nombrar algo, ¿no? Porque si no sí, estamos corriendo del eje de la sí. cuestión del abuso. El abusador no es nunca un niño. Y tenemos que, Eh, y es muy importante, porque cuando cambias el eje, cambia todo. Vos hablabas de la también, ley, la cuestión.
Por supuesto, sí, claro que sí. Cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de cualquier tipo de búsqueda u obtención de placer, ¿sí? A costa de un niño o utilizando a un niño como objeto, ¿no? Y por parte de un adulto. Una forma por ahí de definir el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes tiene que ver con que es la irrupción de la sexualidad adulta en la sexualidad en ciernes o en formación de un niño o niña, ¿no? Y es terrible, es un hecho totalmente traumático, deplorable, perverso, ¿no? Eh, y algo que voy a aclarar y que me interesa que quede súper, súper, súper claro es que cuando hablamos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, Sí, jamás, pero jamás podemos hablar de consentimiento. Aún cuando el niño, la niña o la adolescente no haya protestado, aún, mira, te diría más, cuando hasta haya participado, ¿sí? De algún tipo de acción, jamás podemos hablar de consentimiento y siempre es una conducta abusiva cuando estamos hablando de un adulto y un niño, niña o un adolescente. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque se liga con ciertos prejuicios en donde parece que, no sé, si alguien no dijo nada en su momento o no protestó o no presentó ninguna conducta opositora, asintió eso. No, nunca podemos hablar, siempre, digamos, es sin consentimiento porque es un niño, una niña o un claro. adolescente, es una persona adulta que está irrumpiendo con su sexualidad en la sexualidad y en el cuerpo de esa persona, ¿no? Lamentablemente es el discurso de muchos abogados que defienden este tipo de personas. Sí, está muy Exactamente, bien. sí. Por eso me parece Sí, sí, importante. Después, otra cosa, porque digo, no existe el consentimiento, digo, no sí. existe el consentimiento en este tipo de situaciones. Y después que el abuso sexual, no necesariamente en el abuso sexual tiene que haber contacto físico, Ah, ¿no? Hay determinadas conductas que son abusivas, que son abuso sexual, aun cuando no haya contacto físico. Por ejemplo, exponer a un niño a pornografía, ¿sí? Por ejemplo, conductas voyeristas, exhibicionistas, en donde por ahí se lo mira al niño desnudo cuando se baña, por ejemplo, con ah, fines sexuales, ¿no? sí, Eh, sí, bueno, entonces hay una serie de conductas que no necesariamente tienen que ver con el contacto físico explícito, pero que son abuso sexual igual. Otra modalidad de abuso sexual es el grooming, que se da tanto a través de las redes sociales, ¿no? En donde alguna persona se hace pasar por otra, de otra edad y con una intención sexual. Y hay algo que me parece también importante destacar de esto del abuso sexual, que en realidad cuando se da un abuso sexual, el fin último no tiene que ver con una satisfacción sexual, sino que tiene que ver con eh, una acción perversa que tiene como objetivo reducir a objeto a la otra persona, ¿no? sí, Eh, porque alguien que abusa está posicionando al otro como un objeto a su merced. sí. Entonces, en ese sentido me parece interesante poder entenderlo. Mira, muchas veces desde lo cotidiano, no sé si han escuchado ustedes alguna expresión de, no sé, a un violador hay que cortarle el pene y no vuelve a violar más. ¿Lo escucharon Sí, alguna vez? No sé si están viendo, ¿no? por Eh, supuesto. bueno, en realidad el acto sexual es una excusa para eh, en ese acto perverso reducir a calidad de objeto a esa otra persona que está siendo sometida. Entonces, no va por ahí ninguna solución, ¿no? Sí, sí. Lo mismo que, Eh, perdona, me estaba pensando que sí, también se los trata de enfermos. A ver cómo es eso. No es ningún enfermo. no, O eso también cuando es el hablamos discurso de los abogados, ¿viste? O por ahí está pasando un mal momento. Hace poquito sí, vimos a un juez que dijo algo parecido. que habló de desahogo sexual, ¿no? Sí, sí, sí. Acá mi compañera dice, también profesora, dice, yo digo que hay que filetearlo. Calculo que... Bueno, ahora vamos
vamos a volver a tocar esto que Sí, estás diciendo, de por ahí la visión que tienen muchos abogados o jueces, ¿sí? sí, Eh, pero bueno, tengamos en cuenta que siempre que hablamos de una situación de abuso contra un niño, una niña, un adolescente, se están vulnerando su derecho a la privacidad, a la integridad, y se está vulnerando fundamentalmente el derecho a vivir sin ser maltratado, sin ser violentado, ¿no? sí, Entonces, en primer lugar, hay una gran vulneración de derechos y además está eh, penado, digamos, es un delito penal y también desde lo civil. sí, Entonces, después hay cuestiones que son agravantes y que suman, digamos, a que la situación sea mucho más terrible aún. Siempre es terrible, ¿no? sí, Esto también hay sí, que decirlo. sí, Siempre es terrible y las consecuencias van a depender del vínculo que se tiene con la persona que es el abusador, va a depender de la frecuencia, va a depender de la cantidad de años que duró, va a depender de la diferencia de edad que tiene el abusador con el abusado, va a depender de la edad de la persona que ha sido abusada cuando padeció los abusos. Depende de un montón de factores que sea de una manera o de otra, pero lo que sucede siempre es que siempre es traumático, ¿no? Y que siempre es sí, muy doloroso y muy difícil. sí. Yo Pero te bueno, estaba hay pensando en ciertos, que sí, a veces cuesta delimitar, por lo menos yo que ya soy grande, tengo 48 años, cuesta delimitar, viste que nosotros, los grandes, tenemos que desaprender muchas cosas, viste, como hablar así como hablan los, qué sé yo, Bueno, a mí sí, me cuesta mucho. Todo el mundo que me conoce sabe que no lo hago de maldad ni. No. ujú, Bueno, pero por ejemplo, y te contaba, ¿no? En el Facebook, el otro día, ayer o antes de ayer, una foto de un papá dándole un beso a su hija en la boca, una nena de 4 años, ponele más o menos, porque no decía la edad. Y alguien lo había subido y decía, ¿no? Porque decía, ¿ustedes qué piensan de esto, no? Y bueno, y había comentarios de todo tipo. Uno no sabe, claro, está descontextualizado igual, pero me parece, a ver, ¿cómo es esto, Laura? Ayúdame a pensar. eh, sí, en realidad, si lo pensamos así, hay cuestiones que tienen que ver con la connotación social y cultural que tienen determinadas acciones, ¿no? Por Mm, ejemplo, culturalmente, ¿a quién se le da los besos en la boca? a la ¿No? pareja. Entonces, digo, y además, ¿cuál sería la necesidad de darle besos en la boca a un niño o una niña, ¿no? Un adulto que es su papá, Claro. ¿no? Entonces, en primer lugar eso, después la boca es una zona erógena que no tiene por qué ser erogenizada por una figura materno-paterna, ¿no? Ujú, Eh, claro. después, a ver, Perfecto. con esto no quiero decir que si alguien se sacó dándole un pico a un niño es un abusador o un perverso, No, porque no. quizá dentro de, digamos, de la eh, no sé, de los consensos familiares, por ahí no es nada, se lo da a modo de cariño, dame un piquito, ¿no? No estoy diciendo eso, porque no lo sabemos, no sabemos el contexto, no sabemos nada, y bueno, y hay muchos papás o mamás que utilizan esto de dar un piquito, Mm, eh, y por ahí no es con un fin sexual, pero claro, digo, claro, también el replantearse que, digamos, cuál sería el fin claro. de darle un beso en la boca a un niño o a Sí, una sí, niña, sí, ¿no? sí, 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 sí. Porque además es disponer también del cuerpo del otro, que es un niño o una niña, y que no está eligiendo, ¿no? Ahí lo Entonces eso explicaste también todo. es Eso importante. es Esto maravilloso. de Ahí cierra. qué derecho tengo de disponer del cuerpo del otro. Mm, Eh, sí, sí. entonces eso también es importante pensarlo, ¿no? Sí, sí. Te digo lo que dice Eh, Luna Martínez, así seguís exponiendo. Dice, es sí, aprovechamiento y cuenta como abuso cuando hombres de 20 años o por esas edades están saliendo, tienen relación con 14 años o 13. Porque ocurre muchas veces, más que nada en redes, que cuando los acusan se los defiende. De lo que hablábamos recién. es Y después, exactamente así. Por eso decía que nunca podemos hablar de consentimiento. claro. Quizá esa adolescente no haya puesto oposición a ese acto, ¿no? Mm, Pero digo, hay un adulto que tiene la responsabilidad porque claro. está abordando sexualmente a una menor. Mm, Entonces, sí es abuso, ¿sí? Sí es abuso y nunca puede ser, nunca podemos hablar de consentimiento en ese caso, claro. porque además la diferencia de edad
juega un rol fundamental, aun cuando sean 8, 10 años. ¿Por qué? Porque sí, no es lo mismo 10 años de diferencia entre una persona de 40 o de 50, o entre una de 25 y 35, que una de 13 con alguien de 23, ¿no? Entonces, no, 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 o sea, si bien la diferencia numérica es la misma, sí, están en etapas totalmente diferentes, claro, ¿no? claro, claro, sí, 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 Una es sí, una puber y otra es una persona adulta. claro. Entonces, sí es abusivo. Luna, espera, Dentro para que te de, leo los sí, mensajes. Espera, dice Luna Zapala, te dice horrible como la justicia hace a un lado. Sí. Hola Marisol, ¿cómo estás? Marisol, eh, a ver, Marisol Támola, ahí está, sí, no lo veía. No tiene solución, dice, deben estar presos de por vida, igual que mi compañera que los quiere filetear. Luna te dice, estoy de acuerdo, Luna te dice totalmente, y Laurita te dice, el tema, ahí se me fue, el tema es cuando el niño o niña no quiere, pero claro, me estás acordando la escena del presidente sentando a la nena ahí, y la nena queriéndose ir, bueno, pero eso también fue utilizado, obviamente, pero bueno, no lo digo con ningún sí. fin, Sí, pero bueno, pero es un ejemplo de cómo muchas veces los adultos somos violentos con los niños cuando creemos que tenemos derechos sobre el cuerpo del otro, claro, ¿no? claro, Estas cuestiones de chantaje emocional se dan mucho en los niños, de si no saludás a todos, no te compro tal cosa, saluda a todos, o dale un beso, ¿no? Entonces, yo bueno, hacía esas eso. cuestiones también es disponer, ¿no? Es disponer del cuerpo, del deseo del niño, ¿no? Claro. Sí, pero vos fíjate, yo a mis 3 hijos les decía, vos tenés que saludar a todo el mundo. Bueno, sabés que no, me salió bien a la primera o a la segunda porque ellos venía alguien a mi casa y yo saludaba o decían hola, ¿qué tal? Y saludaba. Y yo veía mal que un chico no me saludara. No, por eso te digo, ¿ves que es interesante esto? Porque la verdad, y digo, ay, bueno, me quiero matar, pero bueno, voy aprendiendo. Ya no voy a tener más hijos, pero nietos sí. Viste que no sé, me encanta todo lo que me enseñas. Sí, y respecto bueno, del abuso sexual, hay ciertos agravantes, ¿no? Hay ciertas cosas que hacen como aún más traumática y más perversa la situación, y una es el incesto paterno filial, ¿no? Yo tenía las últimas estadísticas Creo que me de la dijiste. Argentina, A ver. eh, que fueron elaboradas a partir de los llamados al 0800, Sí. eh, y sabes que el 53% de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se dan dentro de la familia, ¿no? Eh, y el 75, perdón, el 40% son los padres, ¿no? No, es muy fuerte, es muy fuerte, Es terrible, es es muy fuerte. terrible. Y eso lo hace, como te decía, mucho más traumático aún. El otro día estuve en una videoconferencia que dio una doctora en psicología que creo que es una de las estudiosas más grandes de la temática respecto de la violencia Sí, y específicamente de abuso sexual, que es Eva Giberti, y ella decía algo que me pareció muy interesante, que decía que esto que nosotros le decimos abuso sexual, es como muy leve elegir esas palabras, porque en realidad es un ataque sexual, ¿no? Contra una criatura de un criminal. Dicho de esta manera, suena es como otra mucho cosa. más duro, pero en Claro. realidad es un tema muy Sí. duro. Y no solo decía eso, decía algo que a mí me pareció maravilloso, que decía bueno, que estos perversos eran una especie de voceros del mal, ¿no? Eh, Porque digo, hay que tener un grado muy grande de perversión para someter a un No. niño, a un adolescente, Sí. a un abuso, a cosificar, ¿no? A cosificar, porque lo que se está haciendo es eso, ¿no? Cosificar al otro, Cosificar, no claro. a merced, entonces pasa a ser un objeto a Eh, merced de los antojos de ese otro, y sobre todo cuando esa persona ha abandonado su rol paterno para pasar a ser el abusador, ¿no? sí, 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 ¿Y por sí. qué lo hace mucho más perverso aún? Porque genera muchísima contradicción en quien padece. Porque muchas veces No, el abusador, ese le rompe que la cabeza. abusa, es el mismo que
lo cuida, que lo lleva a jugar, que le compra los juguetes, ¿no? Sí, Eso sí. genera una confusión absoluta, genera algo que nosotros le llamamos disociación, ¿no? Que para que ese niño o niña pueda seguir manejándose a modo de supervivencia, se va acomodando a esa situación. Cuando Ujú. son abusos reiterados, se da algo que se conoce como el síndrome de acomodación, ¿no? En el abuso Sí, sexual, sí. que tiene que ver justamente con esto de buscar alguna estrategia para ir acomodándose a esa situación que es tan traumática y que a la vez, cuando es incesto paterno filial, es muchísimo más traumática aún por esto de las consecuencias y esta confusión que genera que el mismo que me abusa y que dispone de mi cuerpo es el mismo que me cuida, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. entonces, eso es terrible, realmente es devastador para el psiquismo de un niñito o una niñita, ¿no? No, no, Es no. tremendo. Y ni hablar cuando es sostenido además a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. No, no. Escúchame, te quiero Eh, decir lo que te dice la gente acá. Marisol sí, dice, sí, el padre de mi hija le da besos en la boca. Yo pensaba decir eso y ahora dice, me fue porque vos estás explicando. Y ella lo quiere hacer. Eso también puede pasar, que la nena lo puede tomar como normal y después querer repetirlo con los compañeritos y después tiene que venir la señorita ve estos indicadores y llama a la mamá y uno, oh, debe ser tremendo, Marisol. Ay, bueno, sí, bueno, Mirta te dice, también docente de letras, yo vi esa charla que vos hablás sobre ataque sexual, y Yael Desi te dice, pensaba que como esa gran parte, esa gran parte de abusos y violencia sucede en la familia, es que tal vez eligen la escuela para hablar. Bueno, y ella tiene la autoridad para decirlo, ¿no? exactamente. Trabajando con su... Ahora ella va a hablar después de eso, Yael. Y te nombramos antes con tu espectacular programa en la escuela. Después Ujú. dice, Gilberti busca cambiar el abuso por ataque, a lo que decía recién Laurita. Y así te leo todos los mensajes, así podés hacer Sí, contestar y dale, seguir sí, léenos. explicando. Y Marisol dice, no sé qué decirle, y no sé si vos tenés algo como para decirle a la nena, porque estás, si es a la nena, no sé, cómo hablarle a la nena, ¿será o al papá? No No, sé, en realidad, bueno, no sé, siempre hay que contextualizar, así como obvio, eh, por pero en ahí la así, general, lo que se me digamos. ocurre, sí, por ahí lo que se me ocurre es poder consensuar con quien es el padre, qué cosas sí, qué cosas no en la Y si no crianza se de puede, un niño. ¿qué Ahora, claro, podríamos por eso te hacer con digo, el niño? hay que contextualizar, pero por ahí sí poder decir claramente, mira, esto, no, el tema es que muchas veces en los niños generan estas contradicciones porque por ahí la mamá dice no, esto no, y después el padre va y lo hace. Es muy difícil lidiar con eso. Por eso siempre es el caso por caso para ver de qué manera se puede intervenir, digamos, según las características particulares de Pero ese caso. así como a grandes rasgos, si hoy va a una mamá con esta problemática, no, olvídate de Marisol, una mamá, te dice, mira, no tengo buen diálogo con el papá y la nena, o sea que, Pero ¿en pero dónde me la decís nena lo vos? ve, le da besos en la En la boca, escuela? no, va a tu consultorio, ¿no? Sí. Y entonces está a rasgos generales, no hay una buena relación y el padre, entonces la mamá te dice, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Hablar con la nena desde qué lugar, cómo haces cuando una nena tan chiquita, 5 o 6 años, ¿no? Que va al jardín, ponele. No, por ahí sí poder, los niños se entienden perfectamente cuando Sí. alguien le dice qué corresponde y qué no corresponde, y el peso que tiene la palabra de la mamá y el papá es muy importante. Muchas veces cuando se dan estas contradicciones entre lo que dice un papá o una mamá, por ahí es esto de por ahí incentivar al niño en que, bueno, esto no está bien y no tenés que hacerlo, ¿no? No tenés Claro. que hacerlo y después ver de qué manera digamos, se puede habilitar algún tipo de diálogo con la otra persona. Ojalá, sí, Pero a sí. veces, bueno, es muy complejo, es como muy sacado también de la galera lo que te estoy diciendo porque Sí, se sí, trabaja sí. el caso por caso y se toman un montón de factores cuando se hace una intervención, ¿no? No hay Es muy como difícil. Sí, recetas sí. de antemano Mágicas, claro. y es como de caso por caso para ver de qué manera en ese caso particular y con las problemáticas que eso tiene se puede intervenir en lo concreto, ¿no? Sí, 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 se Ese es entendió, se entendió. más complejo. Sí, sí. Un factor que sucede en el abuso sexual es que en general la persona que es el abusador no se,
no se acerca y no comete el abuso de una manera violenta, sino que previamente hubo una seducción afectiva, en donde el niño es involucrado en esa situación de a poco, gradualmente, ¿no? Entonces, esto genera que muchas veces cueste tanto que lo puedan decir, porque muchas veces se sienten culpables y se sienten responsables de haber Ah, sí, participado. sí, sí, Y sí. que ahí reside también esta cuestión de la perversión, ¿no? Ujú. Porque primero hay un acercamiento, después está como la interacción sexual y después el elemento fundamental en toda situación de abuso es el secreto, ¿no? Por eso yo elegí ese título, ¿no? Cuando el silencio es veneno, porque el no poder poner en palabras una situación, en primer lugar, hace que esa persona siga posicionándose como objeto a merced del abusador, ¿no? Sí, El sí. poder hablarlo lo hace correr de ese lugar de objeto para posicionarse como sujeto, ¿no? Para poder hacer algo con eso. El tema es que muchas veces cuando aparece algo del orden de la revelación, acá hay que ser muy cuidadoso en cómo se interviene y cómo se toma la palabra, ¿no? Cuando hablamos de abuso sexual contra niños y niñas, en general, cuando es detectado, en general puede pasar que el niño o niña lo diga abiertamente, pero en general se empieza a sospechar por determinados indicadores, ¿no? Que los puede ver, y acá también cobran un papel central los docentes, sobre A todo a ver. nivel inicial se ve mucho Sí, esto, sí, ¿no? sí, sí. Cuando hay indicadores eh, que por ahí demuestran un cambio muy brusco en el comportamiento, cierto retraimiento, ciertos cambios abruptos en la personalidad, conductas por ahí regresivas, por ejemplo, no sé, Sí, alguna sí. niña que no sé, esté en segundo grado y se empieza otra vez a hacer pis encima, ¿no? O que, no sé, dormían bien solos y empiezan a tener miedo y a querer dormir con la luz prendida. Hay un montón de indicadores que pueden ser indicadores de una situación de abuso. En esto también voy a reparar, y ojo con esto, un indicador aislado no dice nada, ¿sí? Ah, Digo, ok. que es más, también no son exclusivos de abuso. Puede ser que un Sí, niño tenga conductas regresivas, que tenga cambios abruptos y que le sí. esté pasando otra cosa que no tiene nada Claro. que ver. Ok, ok. En esto también tenemos que ser muy cuidadosos Sí, como sí, docentes, sí, ¿no? sí. Y no estigmatizar y de no poner diagnósticos. Claro. Que lo hemos Esto hecho, que es lo hemos hecho. fundamental Sí. porque se ve mucho, yo que trabajo con niños, se ve mucho que a veces van mamás o papás muy preocupados con sus niños y ya con un diagnóstico y quién se lo dio la docente. La Ojo maestra. con esto, Mm. ¿no? Sí, 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 Porque es sí. terrible y es una manera también de estigmatizar Ujú. a los niños y niñas. Por eso, nosotros, nuestra función no es diagnosticar nada como docentes. Simplemente poder dar lugar a que, no sé, el adolescente pueda hablar, a escucharlo, hacer las intervenciones que nos competen en el rol de docente, ¿no? Porque si no, a veces por querer ayudar podemos meter la pata y hacerle más daño aún, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, esto en relación a los indicadores, ojo con esto y tomarlo como con pinzas porque puede ser que se deban a otra cosa. Sí, que cuando hay indicadores sí nos están indicando que algo le sucede, pero no necesariamente a veces es un abuso, Che, ¿y se ¿no? puede hablar de una doble, de una doble víctima, de un, a ver, doble víctima, no sé cómo decirlo? Por ejemplo, si no le creen, Revictimización, no, sí. porque estoy pensando, si no le creen, eso debe ser también, encima que es víctima de abuso o de maltrato, Ujú. ¿no? Y te lo cuentan, ¿no? O no, o ya Sí, sea chiquito o eh, adolescente. ¿Eso cómo sería? ¿Cómo? Eso es tremendo también. sí, mira, Doble, en esto que exactamente, eso es revictimizar, claro, así es, revictimizar, pero revictimizar. además hace mucho más traumática la situación porque muchas veces cuando se descree de la palabra del niño, la niña o la adolescente que está exponiendo lo que le pasó, ¿sí? Lo que sucede es la retractación. Es decir, cuando no hay nadie que sostenga, que contenga, que escuche, que crea en la palabra, que acompañe, muchas veces terminan retractándose
porque no encuentran esto. Entonces, me parece que es una actitud ante Claro. al debilitamiento de una situación, una actitud que es la que corresponde, primero es la de credibilidad, dar credibilidad a la palabra, no ponerla en duda, porque es muy difícil poder hablar de una situación de abuso. Hay personas que no han podido hablarlo en su vida, y que acá voy a otro prejuicio. Muchas veces sucede que hay personas que callan por años una situación de abuso porque no pueden emocionalmente Sí, 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 poder sí, ponerle sí, sí. palabras, y está el prejuicio de por qué no lo dijo antes. 20 años después lo viene a decir, ¿no? Mm. Ahora lo Sí, viene a decir cuando le pasó. En realidad, primero, uno no es quien para juzgar los tiempos emocionales y subjetivos del otro. Eso en primer lugar. Eh, pero además, en segundo lugar, tiene el abuso esta trama que hace que sea muy difícil poder hablar de ello, ¿no? Eh, entonces, si alguien se anima a poder expresarlo, lo primero que tenemos que hacer es darle lugar a la palabra y posicionarnos desde un lugar empático de credibilidad, ¿no? sí, Y sí, de sí, escucha. sí. No nos corresponde a nosotros emitir un juicio de si pasó, si no pasó, no es nuestro rol, nuestra función, y no tenemos por qué hacerlo. Entonces, porque además muchas veces sucede esto que te decía de la retractación. Y hay en esto que vos decías hoy de por ahí del uso que le dan algunos abogados o fiscales, ¿no? Hay una figura que utilizan muchísimo a los abogados a favor de la Ah, sí. perversión, ¿no? Sí. Que es lo que se conoce como SAP, síndrome de alienación parental. Mm. Primero, bueno, en primer lugar, esta figura que utilizan no es un síndrome, porque un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que determinan una enfermedad, ¿no? Acá no hay Claro. nada de síntomas ni de signos, de nada, pero que en realidad está al servicio de la perversión porque lo utilizan abogados defensores de abusadores que Sí. sostienen dos grandes mitos y prejuicios. Sostienen dos grandes prejuicios. Uno, que el niño miente. Primer mito. Ahora Sí, voy a hablar un poquito, hacerme acordar de la sí, sí. mentira en los niños. Bueno. Y otro es que hay un montón de denuncias falsas, ¿no? Ah, El eso es síndrome de interesante, alienación sí. parental, sí, el síndrome de alienación parental lo que dice es que un niño culpa a su padre, en general, o a uno de sus progenitores, pero en general es al padre, Sí, porque su mamá le ha llenado la cabeza, porque ha tenido una separación, un divorcio sí, conflictivo, entonces conflictivo. por despecho o por resentimiento, le llena la cabeza al niño para que culpe a su papá. Entonces se lo revictimiza porque se descree la palabra, también se culpabiliza a la mamá, eh, y es terriblemente dañino, ¿no? Descreer de la palabra de alguien que ha No, padecido un es abuso. tremendo, no, es tremendo. Mirá lo que te dice Lula con respecto a lo que estás diciendo. Dice, y no solamente eso, Sí, que te descreen, sino te dice, también ocurre que piden demasiadas explicaciones y ya que llegan al punto morboso, cuando cuentan, cuando les piden, a ver, contame cómo fue, cómo fue. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. exactamente, Qué lugar de exactamente, miércoles en claro. que los pone. Vos me decías una Por cosa eso también, hay que ser muy cuidadoso. Respecto de la claro, mentira, quiero decir esto de las falsas denuncias porque me dale. parece que es un mito Ay, sí, sí, muy arraigado y que es muy necesario poder trabajar con esto. Sabés que estadísticamente las falsas denuncias no llegan al 2%. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, eh, porque hay un prejuicio muy grande respecto de ahora cualquiera te inventa una denuncia de que abusaste, ¿no? No llegan al exacto, 2%. O sea, hay casi un exacto. 99% de denuncias de abuso contra niños, niñas y adolescentes que es real. Entonces, es importantísimo poder correrse de ese lugar de sostener que muchas veces es falso, porque son todos mitos que funcionan en pos de Sí, defender a un abusador. sí. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, No, ¿no? no, no, maravilloso. 2% contra el 98% de casos reales. Digo, porque Sí, no cada vez que llega ni pasa esto, siquiera al 2, mira, mira, no, es terrible. no, 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 Sí, no. eh, eh, es, eh, es como muy, muy doloroso. Y respecto
de esto del secreto, ¿no? Que hablábamos hoy, del Sí, secreto que es un elemento fundamental que se da. Muchas veces sucede que se calla por toda una generación, ¿no? Y que por ahí hay situaciones que se van repitiendo por esta cuestión de no poder elaborarlas por no haber podido ponerlas en palabras. Y me parece que el hecho de poder poner en palabra también y poder denunciar un hecho, lo pone en primer lugar en el circuito de la palabra y en segundo lugar en el circuito de la legalidad, ¿no? Que dice que hay mm, cosas que no corresponden, no mm, corresponde que un niño sea abusado. Eh, y en ese sentido me parece que es poder, que alguien pueda decir lo que le ha pasado y pueda denunciar, es poder, por más dolorosa que sea la verdad, ponerse como acreedor de su propia historia y poder hacer algo con eso. En cambio, si queda mm. velada y queda la mentira, es muy difícil que eso se pueda elaborar y hablar, Sí, ¿no? sí, sí, no, no. Entonces, en ese sentido es muy importante eh, por más dolorosa que sea la verdad, poder hablar de eso, que no Sí, quede como un secreto. Sobre no, todo, por ahí era muy común en determinadas épocas montar grandes mentiras sobre ah, un sí, secreto para contar algún tipo de historia que sea mucho más amable para la mirada del resto, ¿no? a ver, Hoy hablábamos, yo te comentaba de la historia de un libro que yo no sé de quién es, pero que es una historia real que digamos sí, que ha sucedido en muchos lugares en donde quizá había alguna niña, adolescente abusada por su padre o por su abuelo, ay, sí, queda embarazada y le hacen transcurrir todo ese embarazo a escondidas y cuando la niña tiene al bebé, la madre hace pasar como que es hijo de ella y es hermano sí, de la niña que había sido sí, abusada, sí, ¿no? sí, 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 Bueno, ese es un ejemplo de cómo a partir de un secreto se monta una gran mentira, que es, imagínate lo traumático para la niña que ha sido abusada, tuvo un embarazo no deseado transcurrido en secreto y encima tiene ahí a ese niño que nació como su hermano y la madre no, diciendo que es sí, terrible, no, sí, sí, terriblemente perversa la trama que se arma ahí. Este es un ejemplo, digo, que lo he leído en algún libro, no recuerdo en dónde, pero que se vio en muchos casos por ahí historias de algún pueblo, ¿no? En donde no, si yo suceden conozco estas casos cosas. y lo peor de todo es que, no sé, se termina sabiendo, digamos, no, no, no sé cuál es ese prejuicio, ¿no? Social con esas cosas. La verdad que Pero no, bueno, no sé, está esta cuestión de velar el abuso, ¿no? debe velar el abuso. Digo, no es una mentira cualquiera, digo, es un embarazo a partir de un abuso, eh, de un incesto paterno-filial. Entonces, es terrible el efecto que Claro, genera en la sí, sí, persona sí, sí. que lo ha padecido. No sé si querés preguntarme No, algo. estaba pensando en que cuando alguien, bueno, que se comete un delito tremendo y bueno, y uno es el afectado, digamos, nadie descree, al contrario, pero que no pasa lo mismo con este tipo de delitos. El primero que siempre se pone en juego eso, la credibilidad de quien está contando eso. Ahora, te entran a tu casa, te vienen a robar y bueno, nadie, qué bajón. Y alguien cuenta lo que pasó, y una chica, un chico, y están siempre las dudas. Y eso es tremendo. Siempre es el único delito en donde se cuestiona a la víctima. Es el Sí, único ahí delito está. en el que se cuestiona a la víctima, sí, sí. Pasa eso. Por eso es tan importante trabajar sobre estos prejuicios que tenemos, porque se la cuestiona a partir de prejuicios, de que puede mentir, de que te inventan cosas para arruinarte, de que hay Sí, denuncias falsas. Es a sí. partir de ahí que se descree y se cuestiona. Por eso Ay, es tan sí. importante, ¿no? Escucha, me Eh, estaba pensando en algo que también sí, te están diciendo que sos una genia, y Yael también. Qué interesante. Y Edgar te dice, sos muy genial, Lau. No sé quién es, pero bueno, debe ser un conocido tuyo. es mi primo Ah, Edgar. bueno. Gracias. Escúchame. Estaba pensando que también la figura, ¿no? Del abusador. Yo estaba pensando en esto que yo te había dicho antes, ¿no? Que siempre se piensa que uno que comete este tipo de delitos se los crea en las películas hollywoodenses más que nada como un personaje paroxístico, demasiado malo, demasiado villano, demasiado abusador, si querés.
¿me entendés? Y no es Sí, así, ¿no es cierto? Eh, sí. Como en general es Mira, más, en general, ¿cuáles son esas eh, características de ese abusador? no, la mayoría de las personas que abusan de niños, niñas y adolescentes son varones heterosexuales y adaptados socialmente. Es decir, es la persona que para el afuera puede ser el vecino amoroso, ¿no? Es, El laburante responsable. Digo, no aparenta o no presenta conductas desadaptadas, es una persona que está totalmente adaptada socialmente, que por ahí lo acusan y nadie puede creer, ¿no? lo Hay hemos hasta una visto mil especie de veces. negación. ¿Cómo Sí, puede ser que, no, sí, si es divino, si yo trabajé con él y es amoroso, ¿no? Eh, Digo, es algo como para tener en cuenta esto de que, porque me das pie, voy a hacer un corte acá porque no aclaré dale, algo que me interesa dale. aclarar y sigo con esto. Hoy yo te decía que muchas veces se dice que los niños mienten, ¿no? Sí, Y, y hay como otra versión totalmente opuesta en donde dicen los niños no mienten, ¿no? sí, Están a como ver, las dos posturas, los niños sí. mienten, los niños no mienten. En realidad, cuando se habla en el abuso sexual contra niños y niñas, cuando se habla de que el niño no miente, no se está diciendo que los niños no mientan o no mientan en ninguna circunstancia, porque de hecho quienes estamos en contacto con niños, seguramente vamos a ver que los niños a veces mienten y mienten mucho y uno le dice, no sé, ¿quién rompió esto? Fue el perro, o un Sí, amiguito le dice, mi mamá me compró, no sé, tal cosa, mi mamá también y yo tengo tal juguete que sabemos que no lo tiene sí, y sí, sí, montan unas mentiras, entonces los niños sí mienten, ¿no? sí, Eh, pero a lo que nos referimos con los niños no mienten respecto del abuso sexual sí, es que cuando un niño relata algunas situaciones del orden de prácticas sexuales, ¿sí? No miente en el sentido de que si no las vivió, es imposible que ese niño o esa ahí niña está. tengan el conocimiento que tienen sobre eso. Lo Perfecto, tuvo que vivir de una u otra forma, o porque lo padeció en su propio cuerpo, o porque lo vio, que también es una forma de abuso sexual, pero que si no tuvo contacto, no lo vio, es imposible que lo sepa. me Porque un habías chico dicho puede que saber lo un que chico, ve. sí, me habías dicho que vean pornografía, por ejemplo, con el consentimiento Que del esté padre, o que expuesto duerman en la misma habitación donde están los padres teniendo relaciones sexuales. a ver, esto de tener relaciones sexuales al lado del niño, sí es una forma de abuso. Sí, Sí es una forma de abuso. sí, Tener relaciones sexuales y no delimitar un ámbito de intimidad, ¿no? claro, Puede pasar que claro, no sé, en algunas situaciones por ahí las condiciones edilicias, no sé, no dan para que un niño tenga una habitación aparte, por oh, ejemplo, ¿no? sí, Pero sí, bueno, el hecho de elegir momentos para la intimidad en ah, donde no se hace partícipe al niño, claro. No, eso es estaba pensando importante. que pueden usarlo como excusa, la verdad que no, no. Espera un poquito porque acá hay alguien que está diciendo que interesante y yo no quiero perderme los mensajes de las personas. Ya él dice, y si es una mujer, se lo debe haber buscado. Sí, ahora venimos con eso. Después dice, ahora contestás todo, ¿eh? Dice Marisol, dice, tuve un curso de violadores en el penal. Uf, suelen trabajar muy bien, son callados y ordenados. ¿Sabés de quién me acuerdo, Marisol? Del caso Mancheri. Todo el mundo, ay, qué lindo este portero. Marisol sigue diciendo, trabajan mejor que los presos por robo, por ejemplo, lo que vos decís. Y Mirta le dice, qué interesante lo que decís, Marisol, porque se está planteando un debate paralelo a este. Está buenísimo que pase eso también, ¿eh? ¿Ves? Esto es lo que Sí, decía el otro día sí, Sergio. porque Esto tal es cual, buenísimo. es lo que Mm, dice Marisol, porque además el tratamiento penitenciario no va en paralelo con el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Por mm. eso, muchas veces sucede que quizá una persona que ha abusado de alguien está determinada cantidad de años preso y en la cárcel es un señorito francés, digo, hace todo lo esperable, es el que estudia, el que trabaja, el que tiene limpia la celda y cumple a rajatabla el tratamiento penitenciario, pero bueno, no está apto psíquicamente digamos, no porque tenga una enfermedad, porque aclaré bien claro que no es una enfermedad, Sí, sí, pero digo,
no está apto porque no ha cambiado y no va a cambiar esa modalidad de relacionarse con el otro. Pero ¿qué pasa? Los jueces toman en cuenta esta cuestión del cumplimiento del tratamiento penitenciario. Entonces le dan la libertad y la persona vuelve a cometer el mismo hecho, ¿no? Ah, tremendo. Eh, y, Sí, acá y sí, es como dice Marisol, son los que más cumplen, ¿no? te Porque dicen que son es un adaptados horror. socialmente. No, horrible. Un horror, te dice Lula y te sigue diciendo Marisol, tal cual, adentro son los mejores, pero no están aptos, ¿eh? No deberían salir más. Estamos todos de acuerdo, obviamente, sí. Es muy complejo porque, bueno, lo que arrojan, digamos, los resultados respecto de tratamientos eh, con abusadores, digamos, los resultados no son los más favorables, Mm. ¿no? Sí, 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 Cuando sí. alguien tiene una estructura perversa, no la va a revertir. Es distinto a otro tipo de delitos, ¿no? Nada tiene que ver con alguien que hizo cualquier otro tipo de delito, que no sé, que robó, Sí. que hizo una estafa, ¿no? Cuando hablamos de una estructura perversa, hablamos de otra cosa, alguien que ha abusado de un niño y la verdad es que Es- los resultados de pero los es más, trabajos con estas personas no son hasta los mismos favorables. presos lo saben y los revientan. Eso, bueno, está en el colectivo de la gente, ¿no? Que dice, bueno, este es así, o por lo menos eso es lo que se sabe, ¿no? Sí, Los mismos presos tienen sí, como esos códigos. sí, y en relación a esto me parece importante aclarar en esto que yo decía que la mayoría son varones heterosexuales adaptados socialmente. Ay, sí, hermoso. También esto me parece que es fundamental y sobre todo en el abordaje que hagamos con los adolescentes de la ESI con perspectiva de género, ¿no? Que A ver. tiene que ver con poder entender que alguien que abusa sexualmente de un niño, niña o adolescente, que abusa, así sea de una persona adulta también, un abusador, ¿sí? No es un monstruo. Está esa tendencia a decir es un monstruo, es un animal, ¿no? A Sí, veces aparece esto, yo lo leo muy seguido, esto es un animal, con perdón a los animales, ¿no? sí, sí, Esta sí. cuestión de, ¿no? Es muy común. Bueno, poder entender que no son monstruos, que son personas y que son productos sociales. Es decir, esas subjetividades son construidas socialmente. Porque creer que el otro es un monstruo, ¿sí? Es desresponsabilizarnos nosotros como sociedad en que en cierta forma la sociedad es productora de ese tipo de subjetividades. Entonces, es creer que sacando la manzana podrida ya está solucionado el asunto, es creer que con una acción punitiva ya está resuelto, pero no tocamos las condiciones que generan a ese tipo de subjetividades. Entonces estamos siempre en la misma. Es Claro, como correr el producto y no cerrar la fábrica. sí. Entonces, esto es fundamental poder pensar cómo se construyen las Las subjetividades. Las subjetividades. subjetividades se construyen y se consolidan socialmente. Lo singular siempre está impregnado de lo que tiene que ver con las construcciones sociales y del discurso imperante en la época, ¿no? El discurso epocal que nunca es ajeno a la construcción de una subjetividad. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental el abordaje de la ESI, porque es solamente cuestionando desde una perspectiva de género cómo se construyen las subjetividades, es que vamos a poder generar cambios, porque si no queda como que el problema es un problema aislado de determinada persona que abusó y no tocamos, digamos, las bases que tienen que ver con la construcción de determinadas subjetividades. Vuelvo y sigo sobre lo mismo, lo dije en el primer momento, lo vuelvo a decir, pues digo, el rol docente hoy juega un papel fundamental, fundamental. Esto es tremendo, esto, no sé, capacitaciones, yo sé que vos estás estudiando más todavía del tema, no sé si ya empezaste la carrera o estás en eso también, con respecto a estas cuestiones. Es tremendo, necesitamos ya capacitación de profesorado, materias, no lo sé, más años tal vez de esto, Sí, no sé, con el nombre de no sí, sé qué. ¡Oh! hay algo que me parece fundamental y que excede, digamos, al estudio,
que tiene que Ujú. ver con el trabajo con la propia persona. La reflexión sobre uno mismo es Ah, fundamental, me habías dicho, ¿no? sí. Es una de las puertas de entrada de la ESI, pero es fundamental en nuestro rol como docentes poder trabajar sobre nuestra propia persona, sobre nuestra autobiografía, sobre los prejuicios que tenemos, porque poder trabajar sobre esos prejuicios, poder derribar mitos que tenemos armados desde hace un montón de tiempo y sostenidos y consolidados socialmente, va a hacer que nos podamos posicionar de otra manera, porque si no las intervenciones que tengamos pueden ser muy dañinas y lejos de apuntar Claro. a una educación sexual integral, pueden generar daño y engordar más los prejuicios, ¿no? Sí, 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 Eh, sí, sí. entonces, me parece que poder trabajar con uno mismo y con los prejuicios que trae es clave. Y te diría que es hasta, eh, digamos, la formación teórica es importante, pero el hecho de poder trabajar sobre esos prejuicios que surgen en lo cotidiano es fundamental, ¿no? Totalmente de Porque eso va a acuerdo. determinar cómo me posicione frente a un Totalmente. estudiante que plantea algo. Sí, 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 Eh, sí, sí. hay un psicólogo al que yo sigo mucho, que estudia mucho de estas cuestiones de violencias, que define a la ESI como la vacuna contra la Ay, violencia y los abusos, ¿no? Y me sí. parece que realmente es así, el poder cuestionar, bueno, cómo se construye una subjetividad machista, ¿no? Cómo se construye una subjetividad femenina. Y cuando digo machismo, quiero hacer la diferencia entre Sí, masculinidad y machismo, ¿no? Porque esto también acarrea otro gran prejuicio que sí, hay socialmente, en donde aparece sí. esta idea de no sé, las mujeres o mujeres contra mujeres o ciertos feminismos que odian al hombre, ¿no? Sí. Haciendo un paralelo o utilizando como sinónimo hombre de macho o masculinidad de machismo. Ujú. Me parece que es importante poder entender que esto tiene que ver con una lucha de hombres y mujeres en contra del machismo, ¿no? Que la Eso. masculinidad no tiene que ver con el machismo y que a lo que se apunta es justamente a poder deconstruir aquellas cuestiones que interfieren, intervienen y moldean una subjetividad machista. Lo repito de Eh, nuevo porque lo dijiste hermoso. Pará, porque lo dijiste muy rapidito. ya no Lucha, me acuerdo. lo dijiste, Sí, lucha contra estructuras creadas. Estamos hablando de subjetividades. Cuando hablamos de subjetividades, aquello que está en el sí, inconsciente, que nosotros tenemos como que este es un varón y este es una mujer, no. Y la lucha no es de la mujer, porque también he escuchado cosas que no son ciertas y vos estás explicando perfecto. Lucha de, no, contra el machismo, de mujeres y de varones. Son dos sí, cosas es importante totalmente esto porque diferentes. nosotras tenemos como estudiantes, tenemos estudiantes hombres, mujeres, estudiantes que Claro. tienen una identidad u otra, ¿no? Que se perciben Ujú. con cierto género u otro. Entonces, tomar toda esa diversidad en contra de, digamos, de estos modelos machistas, empezar a deconstruir todas esas cuestiones me parece fundamental, ¿no? Entender al machismo, nuevamente tomo a este psicólogo que a mí me Sí, interesa mucho cómo plantea, es un psicólogo que Garaventa, que hace muchos años trabaja con esto, él define al machismo como una desviación grotesca de la masculinidad que deja al margen toda expresión de ternura, ¿no? me encantó, Y me parece que es me bastante, encantó. digamos, ejemplificadora Sí. de lo que sucede y bueno, y empezar a pensar Es que estas maravilloso lo que, subjetividades para, no nacen de un propósito. eso me lo había dicho también ella y yo me lo anoté porque todo lo que me parece más fantástico voy anotando, tengo por todos lados papeles, lo voy a leer de nuevo, yo me lo anoté. Desviación grotesca de la masculinidad en donde se anula toda expresión de ternura. Me encantó. Lo digo más despacio para que quede, porque vos tirás tú una atrás de la otra, concepto más. Sí, Me encanta. pero bueno, me parece que es importante corrernos de este lugar de concebir a un abusador, ¿no? Como un Sí, monstruo y empezar a sí, entender
que son productos sociales y que algo tenemos que mover, algo tenemos que modificar para que otro tipo de subjetividades sean posibles y que sean más sanas y que sea Claro, más equitativo todo, ¿no? sí, 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 sí. Porque si no entendemos esto, tiramos la pelota afuera y no nos responsabilizamos como sociedad. Entonces parece que el problema es del otro y que nosotros nada tenemos que hacer. Y nosotros tenemos un montón que hacer y tenemos una gran responsabilidad trabajando con niños, niñas y adolescentes. Y responsabilidad y obligación, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, sí, sí. entonces, Mira, eh, verá Laura, porque sí, me encanta porque se arma un debate paralelo y no lo van a hacer sí, paralelo, lo voy a leer. Dice, a Lula, ver, los feminismos tienen malos representantes televisados y se generaliza un pensamiento que no todos tenemos. Ya él le responde, genial, Lula, aparte hay muchos feminismos, es cierto. Y sí, Marisol dice, sí, ya él, tal cual. No se van a escapar de sí, nosotras. Es cierto, ¿no? sí, Construir no, me nuevas parece que feminidades, esto es nuevas fundamental porque, masculinidades. bueno, Mm. sí, porque además, digamos, es como un debate muy largo, pero esta cuestión de qué es lo femenino y qué es lo masculino, y esto Ujú. de malentender o utilizar como sinónimo la masculinidad del machismo, a veces, primero que nos hace caer en un lugar muy reduccionista y además, nosotras trabajamos también con varones, ¿no? Con adolescentes, Claro, no entonces, vamos a ir en poder contra de ellos. invitarlos y poder generar algún movimiento en por ahí muchos prejuicios que tienen a partir de esa propia construcción que han hecho a partir de una sociedad machista, me parece que es fundamental, ¿no? Sí, escúchame, Eh, Laura, tenemos 2 minutos. Yo sí, puedo hacer otro bueno, vivo. Yo no sé cómo estás vos. ya Está, digamos, hice un entonces, punteo dale, de todo lo que quería perfecto, porque no decir. te quería Eh, cortar. Dale, así Te que agradezco el no, espacio y poder hablar de estas cuestiones que a mí me parecen tan importantes, ¿no? Para pensarnos. Eh, tal cual, Así que bueno, tal genial, cual. gracias por el espacio, gracias a las personas que estuvieron interactuando y haciendo aportes muy interesantes. Y bueno, es entre todos que aprendemos, ¿no? Y nos Sí, yo construimos creo y que sí, que construimos. es el momento, ¿viste? Ya sé que estamos con muchas cosas, pero me parece que la docencia hoy tiene que estar más que nada unida y, como decimos todo el tiempo, horizontalmente. Nosotros hicimos un grupo con un par de profesoras y una dijo, una loca, que no te voy a decir quién es, ¿no? Que empieza con Y, sigue con A, después con E, después con L, nos puso las horizontales del oeste. Yo dije, esta viva parece cualquier cosa, ¿no? No quedaba lindo. Y después fui entendiendo y dije, qué grande esta mujer que les puso este grupo, porque realmente horizontal. Es cierto que hay gente que está muy preparada y que capacita muy bien. Pero mira, lo que yo he aprendido con ustedes este tiempo no tiene nombre. Yo no sé cómo agradecerles a todos ustedes que se prestaron a esta loca, que poco, porque nos conocemos muy pocos, de ida y vuelta, es maravilloso. Yo la verdad estoy feliz. Una cosita Bueno, que no sí, dijiste hoy, pero que sí te escuché decir, que cuando hablamos así como rapidito de conductas hipersexualizadas o hipersexuales. sí, las conductas hipersexualizadas en los Ahí está. niños muchas veces son indicador de abuso sexual, ¿no? Yo veo a una Eh, alumna que tiene como, a ver, ¿qué me podría hacer? A ver, como vestida, o por ahí se chiquitita. ve muchas conductas hipersexualizadas, no sé, en una niña de 5 años, Ahí estoy es hablando, una conducta inicial. que no es esperable, ¿no? Que no es Claro, esperable para la edad evolutiva que tiene. sí, Entonces, bueno, es algo que llama la atención, que nuevamente, repito, un indicador aislado no es indicador de nada, hay sí, que ver sí, en qué sí, contexto y demás. sí, sí, Sería apresurado decir que es por un abuso, pero sí sí. algo está pasando que hace que una niña tenga una conducta hipersexualizada, a algo está expuesta, Bueno, o pero está ves. viendo algo, o está viendo contenido que no es para su edad, Claro, pero ¿no? verá qué bueno que está bueno, ¿sabes por qué te pregunto? Pues está bueno que lo sepamos las mamás. Yo ya tengo hijos adolescentes y más también, ¿no? Ya son jovencitos, tengo una nena, para mí es una nena, mira yo, de 23 años. Lo que te digo es, para que las mamás que tienen todavía la posibilidad de hacer las cosas bien, porque yo, cuando los escucho a ustedes, hice un montón de cosas mal, ¿me entendés? Hice un montón de cosas mal, digo, qué suerte que tienen, que hoy están las redes y que hay mucha gente que está compartiendo su saber.
Mira, Laurita, hay mucha gente que está, hoy para tener este tipo de charlas tenemos que pagar un arancel. Y yo no tengo la posibilidad de pagar un arancel porque prefiero pagar el internet, que me sale bastante caro también. Entonces, yo digo, tener la posibilidad de tener una persona como vos que nos esté capacitando es maravilloso. Quedan 20 segundos, despedite vos, yo te agradezco. Bueno, gracias nuevamente por el espacio, por habilitar estos espacios tan enriquecedores para hablar de estas cuestiones y pensarnos en nuestro rol. Y bueno, mucha Mucha ESI mucha ESI. y nos vamos con mucha ESI.